Jesús David Sánchez. Profe, Jorge Garzón presente. ¿Listos los dos? José Antonio Pérez Castro. Presente, profe. Juan David Figueroa. Fíjate que es que no veo la... Ya. Juan Felipe Garzón. Presente, profe. Listo. Juan Sebastián Arias. Hola, profe, presente. Daniel, tengo la cámara. Juan Sebastián. Presente, profe. Hola. ¿Ya? Sí. Vale, profe. María Camila Suárez. María Camila. Nolfon. Oscar Buenahora. Oscar Buenahora. Presente, profe. Yo no sé, sale una imagen toda rara. ¿Cómo No, así? profe, son fondos que tiene el Zoom. Yo intento quitárselos. Ah, ok. Ya. Ah, Ya me ok. alcanza eso. Ya. Saúl Velasco. Saúl Velasco. Chari. Sadid Vargas Velasco. Presente, profe. Listo. Y Kevin Eduardo Zambrano. Kevin Eduardo Zambrano. Bien, entonces me falta Andrés Felipe Paredes. ¿No llegó? Diego Alfonso Márquez. Hola, profe, sí, aquí estoy. ¿Dónde? No lo... Listo. Sí, ya Me falta no, María Camila Suárez, Nolfon y Saúl Velasco. Listo. Bien, entonces vamos a empezar entonces con las exposiciones de hoy, muchachos. Me faltaría por exposición Edwin Mosquera, Gabriel Duarte, Jason y Jesús Amaya. Ah, una cosa antes de empezar, muchachos, ustedes hicieron la tarea de consolidación, el taller. Lo voy a recoger hoy, por favor envíenmelo al correo. Profe, lo de calcular sigma P. Sí, ¿Prima? calcular sigma P. Eso era a ojo, ¿cierto? Y en Excel, ¿cierto? En Excel o a ojo, como lo hayan hecho. Ah, bueno. ¿Te mandamos el Excel, profe, o solo la imagen de eso? Como quieran, que se vea obviamente cómo lo calcularon, ¿no? O sea, que se vea la gráfica y esté, digamos, las líneas que ustedes hicieron para calcularla. O sea, tenían que colocar la horizontal, la tangente, la bisectriz y luego prolongar la otra y bajar. Sí. Que se vea eso. ¿Se lo enviamos ya o al finalizar?
pues mándamelo ya, pues en el transcurso de la clase, pero pues de una vez. Bueno, profe. Bien, entonces vamos a empezar con la exposición. Edwin Mosquera, ¿vas a empezar tú? Sí, profe. Sí, señora. Entonces, ¿me permite compartir pantalla, profe? Espérame tantico. Listo, Edwin. Voy, profe. Ya sale, profe. Todavía no, pero que a veces se demora un poquito. Ahora ya. Ok, ¿Listo? ya. Bueno, profe, entonces, el ejercicio que escogí fue para la parte de calcular el tiempo. Habla un poquito más duro porque el sonido que tienes atrás es fuerte, entonces habla tú más duro para que se pueda escuchar. El ejercicio que escogí para presentar hoy, profe, fue uno para determinar el tiempo, ¿verdad? Entonces nos dicen, el coeficiente de conciliación de una arcilla es de 4.92 por 10 a la menos 4 centímetros cuadrados sobre segundos. El estrato en cuestión, de 6 metros de espesor, está situado entre dos capas de arena. Espera un segundo. Así está situado entre dos capas de arena y se consolida bajo la carga impuesta por un edificio. La pregunta es, diga cuánto tiempo en días alcanzará la... Ahí fue un error alcanzará el 50% de consolidación primaria. Entonces nos dicen que el coeficiente de consolidación nos va a ser un valor de 4.92 por 10 a la menos 4. Nos están pidiendo que determinemos el tiempo y nos dan una altura por la cual va a distribuirse. Sabemos que la fórmula para el coeficiente de consolidación es igual a T, que es el factor tiempo para un valor de 0,197 cuando la conciliación es del 50% y un valor de 0,848 cuando es una conciliación del 90%. Entonces, aquí está. Entonces nos dice que H es la longitud para la máxima camino de drenaje por donde se va a drenar. El T el factor y T el tiempo que corresponde a la consolidación. Partimos desde esta ecuación. Y vamos a despejar T, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, despejamos. Al despejar, nos queda de tal manera que el coeficiente de consolidación nos queda dividiendo y reemplazamos valores. Como les había dicho, T es el factor tiempo y como en el ejercicio nos indican que
que el tiempo para el 50% de consolidación primaria. Entonces, luego tomamos el factor de 0,197. El H, acuérdense que como es un drenaje doble, entonces sería H medios, que son las placas al centro de la medida de la frontera del drenaje. El coeficiente de conciliación y realizamos la operación matemática. Esta operación matemática nos va a dar un valor de 36 por 10 a la menos 6, pero ese valor nos va a dar en segundos porque aquí el H nos va a quedar al cuadrado y acuérdense que la consolidación es centímetros sobre segundo, centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces nos va a quedar nada más el factor, la unidad en segundos, y como nos lo están pidiendo en días, realizamos la conversión. Que un día tiene 86.400 segundos, y al realizar la operación matemática nos indica que los días necesarios son 417 días. Listo, profe. Ok, a mí me parece que ese ejercicio ya lo habían hecho en la vez pasada, ¿no? En ¿Alguien esta no lo había clase hecho? no, profe, no sé si en esta clase no sé si nosotros. Entonces, de pronto fue en el grupo de las 4, sí. Ok, listo, sí, el coeficiente de consolidación C sub B, ese coeficiente es un coeficiente con el que nosotros podemos calcular tiempo, ¿no? Entonces, se calcula para eso, para decir, por ejemplo, si yo voy a pavimentar una vía y quiero saber esa vía en cuánto tiempo va a llegar a cierto grado de consolidación, entonces el coeficiente con el que puedo trabajar. Siempre es el que uno utiliza para calcular tiempos en las consolidaciones. Los tiempos normalmente no darlos en días, ¿no? Sino de pronto pasarlos a un tiempo que uno maneje más. Por ejemplo, ahí eso ya es como un año y piquito, entonces pasarlo ya a años. Ok, profe. Listo, el siguiente. ¿Seguiría Gabriel Duarte, profe? Sí. Vale. ¿Ya se ve, profe? Sí. Listo, pues este es mi ejercicio de consolidación que se realiza por medio del método de Taylor. Nos dicen que de un ensayo de consolidación para una muestra arcillosa de 3 metros de espesor, con drenaje por las dos caras, incremento de capa de 0.5 casos de metros cuadrados, se obtuvo la gráfica de la figura ST.3 que nos lo muestran ahorita y que determina el coeficiente de consolidación vertical. Entonces, pues nos dan una tabla de tiempos contra deformaciones unitarias y por medio de esta tabla se realiza la gráfica de deformación con respecto al tiempo, teniendo en cuenta que la deformación aumenta hacia abajo. O sea, el eje positivo queda hacia abajo. Entonces, pues, para hacer esta gráfica no se usa el tiempo que dicen las tablas, sino que se usa la raíz del tiempo. Entonces, pues aquí se puede ver cómo calculé pues las raíces de cada tiempo en Excel y la deformación unitaria que daban para cada uno de esos tiempos. Entonces, pues ahí está la gráfica de Taylor. Para calcular el coeficiente, este coeficiente se calcula por medio de TV por HD cuadrado sobre T. Este T es el tiempo, el T mayúscula, es el tiempo de consolidación teórico que se saca por medio de esta gráfica de consolidación para distintas condiciones de drenaje, que lo explicaré más adelante. El HD sería la altura del estrato,
que dependiendo del tipo de drenaje, se usa completa o la mitad. En este caso, como nos dicen que el drenaje es por las dos caras, se usa la mitad de la altura, que sería 1.5 metros de espesor. Y el T minúscula es el T experimental que se calcula con la gráfica. Entonces, pues aquí nos dan los pasos para calcular ese T experimental, que en este caso sería el T90, que corresponde al tiempo en el que la consolidación está al 90%. Entonces, pues nos dicen que el primer paso es trazar una tangente a la curva de consolidación por su parte incipiente, es decir, por la parte que se supone que baja recta. Ahí traté como de estimarlo a ojo porque, como pueden ver, esta parte que se ve como curviadita debería ir recta, pero pues por los datos no se ve completamente recta. Entonces, pues intenté hacerlo lo más preciso posible y pues tracé la recta linealizando esa parte de A a B. Se determina una longitud desde 0 hasta ese punto B, que en mi caso fue de 17.5, y esa distancia se multiplica por 1.15 para agregar el 15% de tiempo a ese tiempo ya calculado. Entonces, esa distancia multiplicada por 1.15 es este 26.25 que da acá. Y ahí es donde se ubica el punto C. Luego dice que se traza una línea que une el punto C con el punto A y que esta línea intercepta la curva de consolidación en un punto cuya abscisa representa el tiempo que demora la muestra en producirse el 90% de la consolidación. Entonces, pues ya teniendo esta distancia de 26.25, tracé la recta verde de C a A y el punto en donde cortó la curva de consolidación corresponde al T90, que como ya les dije es el tiempo que se demora la muestra en producir el 90% de la consolidación. Pues esta es la... Esto creo que está tapando ahí. Esa es la curva teórica de consolidación para distintas condiciones de drenaje. De aquí es donde sacamos el T mayúscula. Este T mayúscula se saca por medio, mirando en cuál de las curvas corta ese 90% de consolidación. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay tres tipos de curvas, en donde estas curvas dependen del tipo de drenaje. Si una cara del drenaje pues drena el fluido y la otra es impermeable. En estos dos casos se usan las curvas C1 y C3. En nuestro caso, que hay doble drenaje, se usa la curva C2. Entonces busqué en dónde estaba el 90% de la consolidación y me dio un factor de tiempo TV de 0.7 aproximadamente. Ahí se pueden ver las flechas señalando. Listo, entonces ya teniendo todos los datos, reemplazamos en la fórmula de consolidación. Entonces, pues ahí reemplazamos el 0.7 que sacamos de la curva teórica, el 1.5 que corresponde al HD, que como ya les dije es la mitad de los 3 metros, porque el drenaje es por dos caras, sobre el tiempo experimental, que correspondió a 17.6, y eso nos da un coeficiente de 0.0894, que pues está aproximadamente cercano a la respuesta, que es 0.08865. Pues a mí me parece que fue muy preciso, teniendo en cuenta que intenté estimar lo más recto que se pudiera la recta AB. Sí, de todos modos, por ser procedimientos experimentales, dan, y por el mismo cálculo, que es un cálculo visual, ellos dan un poquito de error, ¿no? Porque el ojo, Sí, sí, pues, sí. no siempre es el mismo. Listo, muchas gracias. Ok, sí, entonces para hallar el C sub B hay dos métodos. El que allá habíamos visto, que es el método de Casagrande, y este que es el método de Taylor, que también se utiliza. El Casagrande trabaja el 50%, Taylor trabaja el 90%.
Ya uno mira cuál de los dos métodos quiera utilizar. No sé si tengan preguntas de este. Profe, ¿por qué ahí utiliza la raíz del tiempo? O sea, ¿eso lo establece la teoría? El método. Es Sí. que Taylor trabaja con raíz del tiempo y Casagrande trabaja con logaritmo. Básicamente son como métodos para poder ver mejor la forma de la curva, ¿no? Como verla más, digamos, más lineal. Bien, vamos entonces a continuar con Jason. Señora, ya comparto. Listo. Ahí puede ver mi pantalla, ¿sí, profe? Sí. Bueno, mi nombre es Jason Steven Vargas y el día de hoy les voy a explicar cómo se hace el siguiente ejercicio. Bueno, el ejercicio dice, una capa de arena de 9 metros de espesor está situada por encima de una arcilla normalmente consolidada de 4 metros de espesor, que a su vez reposa sobre lutita impermeable. Al principio, el nivel freático se encuentra a 1 metro por debajo de la superficie, pero luego, a partir de la construcción de una obra en un sitio vecino, el nivel freático descendió 7 metros en un área muy grande, manteniéndose allí durante un año hasta finalizada la obra. A partir de allí, el nivel freático volvió a su posición original. A continuación, se muestra un esquema de la situación. Entonces, ahí tenemos el terreno, luego tenemos el estrato de arena, luego el estrato de la arcilla y por último la lutita impermeable. Y pues ahí tenemos el nivel freático inicial y el nivel freático final. Nos piden calcular el asentamiento por consolidación del estrato compresible, es decir, la arcilla normalmente consolidada. Sí se sabe Sí, que... una cosita. Aquí, por ejemplo, la arena también se asienta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no vimos cómo calcular asentamientos en las arenas, que los asentamientos en las arenas se calculan con otra teoría, la teoría elástica. Sí, entonces uno en la arena lo que hace es que le determina el módulo de elasticidad a la arena y a partir del módulo de elasticidad le saca el asentamiento, porque ese es un asentamiento inmediato. Pero en la arena, eso se ve en fundaciones. Nosotros estamos viendo en la arcilla cómo determinar el asentamiento en la arcilla. Entonces, por eso no tenemos en cuenta el de la arena. Pero si yo lo fuera a calcular realmente, tendría que hacerle el asentamiento a la arena, luego a la arcilla y sumárselos los dos para ver cuánto se asienta. En este caso, solamente se lo vamos a calcular a la arcilla. Sí, señor. Bueno, entonces nos dan el dato del gamma, nos dan el gamma húmedo o gamma de la masa, que es 18.7